Y me encanta presentarlos a ellos, ponerle cara a investigadores, doctores que realmente lo dan todo para que todo funcione mejor con nuestro cuerpo, con nuestro cerebro. Y a veces parecen como invisibles porque vemos y conocemos los descubrimientos, pero no conocemos sus caras y su labor. Por eso me encanta presentarla a ella, la doctora Lucía Alba Ferrara. Bienvenida. Es investigadora adjunta del CONICET en la ENIS y demuestran cómo el cerebro se regenera para mantener las funciones cognitivas normales en pacientes con epilepsia. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación, un gusto estar acá. Por favor, te decía recién fuera de aire que me encantaba verte, me encantaba la foto esa que pusimos al principio ahí en el laboratorio trabajando, ¿no? Con tus colegas. Y qué bueno ponerle cara, como digo, a todos los investigadores y que hacen que todo de repente pueda funcionar un poco mejor cuando se necesita a nivel salud. Bueno, ¿cómo es este descubrimiento que hicieron? Bueno, en principio a nosotros nos llamaba la atención cómo en pacientes con epilepsia, en donde había algunas zonas del cerebro que estaban afectadas y que esas zonas eran donde radicaban ciertas funciones cognitivas, estos pacientes aún podían desempeñarse muy bien, lograban hacer esas funciones aunque tenían algunos problemas en esas partes del cerebro. Sí. A partir de ahí nos preguntamos cómo harán estos pacientes para lograr resolver estas tareas y desarrollar estas funciones cuando su cerebro muestra alguna anomalía. Decidimos hacer un experimento mediante resonancia magnética funcional. Sí, es una técnica de neuroimagen que nos da una idea de la actividad del cerebro, qué zonas se activan, qué parte del cerebro se están usando cuando se desempeñan determinadas tareas. Doctora, perdón, que ponga una pausa acá. Me encantaría saber cómo es, digo, para entender como de base, cómo es el cerebro de un paciente con epilepsia a diferencia de un paciente que no tiene epilepsia, digamos. Bueno, a nivel estructural, a nivel de la anatomía, se pueden o no ver algunas anomalías como algunas atrofias. No siempre es el caso. Ahora, a nivel de la función, muchas veces sí hay una alteración. Son pacientes que tienen una alteración en lo que sería la actividad fisiológica del cerebro. Entonces, a partir de ahí, esto es algo que se ve con la técnica del encefalograma, uno puede tratar de ver en qué parte del cerebro radica el problema cuando las crisis son focales. Y cuando las crisis son focales, esa anomalía después ¿queda crónica o qué es lo que sucede? Muchas veces sí, particularmente los pacientes que estudiamos nosotros son aquellos pacientes que son resistentes a la medicación. Eso significa que se han probado varias drogas y que no funcionan para disminuir las crisis, con lo cual son candidatos a cirugía, que es una vía de tratamiento posible, la cirugía resectiva. ¿Y ustedes estudiaron con qué pacientes hicieron la investigación? Justamente con estos pacientes que estaban en la lista de espera para ser operados, nosotros estudiamos qué pasaba en aquellos pacientes, que esto nos sirve para hacer el planeamiento quirúrgico también. Claro. Obviamente uno tiene que informar al cirujano y al equipo de cirugía qué partes del cerebro son muy importantes, en donde radican funciones como la motricidad y el lenguaje, para que esas partes del cerebro no se corten, no se saquen y no dejar al paciente con secuelas, como puede ser un paciente que no sea capaz de hablar o de moverse. Es muy interesante eso. Sí. Por eso mismo estudiamos a pacientes en algunas funciones del lenguaje. En una de ellas es en la que nos focalizamos, que tiene que ver con la entonación del habla. Y vimos que había pacientes que tenían comprometida esa zona, pero aún así no tenían dificultades en el habla ni en esta subfunción que es la prosodia. ¿Qué es la prosodia? La prosodia tiene que ver con la entonación y la cadencia del habla. Muchas veces, mediante esta función, lo que se logra hacer es codificar emociones. Es como que yo te diga, no es lo mismo que yo te diga algo con una voz risueña a que te la diga con una voz de enojo y te grite. Eso es la prosodia. Ah, mirá. Entonces, es muy importante en la comunicación porque esto te permite saber si alguien está siendo irónico, si alguien te está haciendo un chiste, sí, o si alguien está enojado. Decodificar qué te quiere decir. Exactamente.
Lo que vimos justamente en la investigación es que había pacientes que tenían estos nodos, estas partes del cerebro comprometidas, pero aún así podían comprender el tono de voz y la emoción. Y en esos pacientes nos dimos cuenta, mediante esta técnica de resonancia magnética, que estaban reclutando otras áreas, que tenían como un bypass en el cerebro. Usaban otras partes del cerebro no típicas para poder llevar a cabo esa función. Esto es lo que nosotros llamamos plasticidad, cómo el cerebro se adapta y cuando hay una anomalía en determinada parte, cómo otras partes del cerebro pueden empezar a recuperar esa función y a trabajar en pos de mantener esa función cognitiva, ese dominio. Qué bien. Y los mecanismos que descubrieron son estos, digamos, los mecanismos del cerebro para como utilizar otras áreas que no venía utilizando. ¿Y esto cómo lo vemos después en la diaria, en un paciente, digamos? ¿Cómo se refleja? Bueno, lo que podemos ver es que el paciente puede desempeñar la tarea sin ningún inconveniente. E inclusive con estos pacientes en donde se iba a sacar esa parte del cerebro, se les iba a hacer la cirugía resectiva, nosotros esperamos que a partir de la cirugía sigan pudiendo hacer esa función, porque en realidad la función la tienen radicada ya en una zona típica, en un circuito alternativo, que no es el mismo que se saca. Claro, y con todo este descubrimiento y que hicieron, ¿cómo se puede ayudar al paciente puntualmente? Bueno, en principio poder hacer una buena planeamiento quirúrgico, y esto implicaría que no dejaríamos al paciente con una secuela. Sabemos bien en dónde está radicada la función y por dónde no cortar, por decirlo de alguna forma. Sí. Y a partir de eso, bueno, también esto nos informa que el cerebro tiene capacidad de recuperarse. Y que inclusive esto nos abre muchísimas posibilidades a futuro para poder pensar en cómo se puede llegar a estimular esos mecanismos de plasticidad y cómo nosotros podemos ayudar mediante diferentes caminos terapéuticos para que esto se logre. Si bien en este caso fue espontáneamente, se logró espontáneamente, si nosotros pudiéramos de alguna forma colaborar a que eso ocurra, sería muy bueno desde lo que es neurorehabilitación cognitiva o inclusive con algunas técnicas de neuromodulación. Claro, qué interesante. ¿Y ustedes ya están viendo cambios en los pacientes o por ahí en otro tipo de patologías a nivel cerebral también que se pueda aplicar? Sí, la verdad es que esto nos abre muchas líneas a futuro. Nuestro laboratorio, el ENIS, que es una dependencia tripartita de CONICET, la Universidad Arturo Jauretche y el Hospital El Cruce, se especializa en epilepsia, pero esto también puede ser muy informativo para cualquier otra patología cerebral, desde diferentes tipos de tumores, Parkinson. Las posibilidades son muchísimas. Bueno, esto abre un abanico de esperanza, ¿no? Para todas aquellas personas que lamentablemente padecen estas patologías, que hay gente que está investigando, que hay gente que está pensando en cómo mejorar la calidad de vida de los pacientes. Así que muchísimas gracias. Felicitaciones por el trabajo que hacen a diario. ¿Tenés que nombrar a alguien en el laboratorio, algo que...? Bueno, sí, me encantaría agradecerle a mi jefa, que es la epileptóloga más prestigiosa del país, la doctora Silvia Kochen, que siempre nos apoya muchísimo y tenemos un que hemos hablado con ella. Funcionando gracias a ella. Y a mi becario doctoral, Bautista Elizalde, un joven científico de una inteligencia superlativa, que fue quien realizó gran parte del trabajo. Muchísimas gracias, Lucía. Un placer tenerte. Gracias a vos.